6:16 de la tarde, seguimos al aire en Amantes del Círculo Polar, acá en La Verdadera Alternativa de la Radio. Y bueno, hoy es martes de poesía, es un gran momento para hablar precisamente de este género literario y por ello queremos invitar a todos nuestros oyentes a que se conecten por las redes sociales, por Facebook como @laudestereo, porque nos acompaña una gran exponente de la poesía nacional y es precisamente Laura Andrea Garzón. Ella es escritora, profesora, gestora cultural, profesora de escritura creativa y como les mencionaba anteriormente, pues fue ganadora precisamente del Premio Nacional de Poesía María Mercedes Carranza en el 2022 con un libro que se llama Pan Piedra, ¿no? Y precisamente ella está acá a mi lado y le vamos a pedir el favor de que nos deleite antes de arrancar esta entrevista con un fragmento precisamente de este libro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Voy a leer un poema cortito. El poemario tiene poemas narrativos más largos y estos poemas que son un poco más golpe en el hígado, les vamos a llamar. La palabra animal es un cuchillo que baja por mi garganta pequeñito y trago la saliva con cuidado de no ir a cortarme, guardo el miedo de que llegue al estómago si es que acaso pasa la tráquea, guardo el miedo de que siga adelante y rasgue por dentro, la palabra sea lo que termine, lo que empezamos y el dolor se dispare, pero tan despacio que no estallen las conexiones de las neuronas y entonces deba sentirlo todo otra vez y otra vez cuando ya estoy agotada de tanto sentir y solo quisiera que la palabra fuera más grande y de una vez me hubiera degollado. Sí. ¿Cuál es el nombre de este poema? Estos son poemas que no tienen título. Hay unos de los poemas que son parte de una serie y están intercalados con los poemas narrativos más largos y no tienen título. Los hemos nombrado como a partir de la primera parte, como el primer verso, si son versificados y si no, pues como las primeras palabras. Entonces a este le decimos la palabra animal es un cuchillo, que es con lo que abre el poema y así aparece en el índice del poemario. Bueno, Laura, qué bueno, bienvenida, gracias por estar aquí y sobre todo felicitaciones, porque ya tenemos el placer de decírselo en persona, por ese premio, por ese reconocimiento tan importante. Claro que sí, y yo precisamente quisiera preguntarle a Laura, tenemos acá en las manos este libro, Pan Piedra, que fue con el que ganó en el 2022 este reconocimiento como Premio Nacional de Poesía María Mercedes Carranza, y yo tengo dos dudas, ¿por qué Pan Piedra? ¿Y qué nos vamos a encontrar acá, no? Digamos que muchas veces cuando se habla de poesía se hablan de musas, de temas quizá que inspiran la palabra. ¿Cuál es esa inspiración en su caso? Ok, bueno, empecemos por ese lado de lo que me inspira en este libro en particular. Yo trabajé el tema de la familia y el lenguaje, o sea, son dos temas que van de la mano, que están ahí jugando el uno con el otro, y me interesaba mucho poder plasmar mi historia con dos personas en particular muy importantes en mi vida, que son mi abuela y mi padre. Y el libro en ese espacio narrativo que construye, porque es una poesía que cuenta, no solamente sale con imágenes a relucir, sino que trata de contar una historia, obviamente con vacíos, porque la poesía funciona distinto a una novela, a un cuento, aunque bueno, todos los géneros se han hibridado recientemente, entonces ya los límites son más difusos. Pero en este caso me interesaba dejar esos silencios a propósito y me interesaba destacar ciertos aspectos de esos vínculos y de lo fallidos que pueden ser, de lo difícil que es amar a veces a quienes nos dicen que tenemos que amar, o incluso a veces también es muy fácil y fluye y se dan las cosas y uno dice, claro, mi abuela es mi razón de ser, como diría yo, o mi relación con mi papá, que es lo contrario, es una relación muy difícil. Entonces el libro da cuenta de esos dos lados de una moneda, como el amor que se da y el amor que se trunca. Okay. Y creo que quedaba lo de Pan Piedra, sí, que justamente juega con esto de lo duro y lo blando, ¿no? Como está la dureza de la piedra, de la dificultad, de lo que pues es arduo,
pero está la blandura del pan y la suavidad que cobija. Entonces me parecía que era un juego interesante de texturas y que además era un nombre críptico, ¿no? Como que si uno se acerca al poemario no tiene ni idea de qué va. Sí, sí. Laura, ¿y usted en qué momento de su vida descubre que la escritura y la poesía iba a ser uno de sus caminos profesionales? O sea, ¿en qué momento usted dice, vamos a plasmarlo, vamos a hacer poesía? Yo creo que alrededor de mis 15 años, porque yo escribo desde chiquita, pero pues cuando era pequeña no pensaba que eso fuera algo en lo que profesionalizarse. Yo Sí. pensaba que uno era pues profesor, abogado, doctor, ingeniero. Sí, la poesía no da La plata. poesía, no, y es una Decía. realidad, o sea, no nos vamos a mentir acá. La poesía es Amor al arte. amor al arte en gran medida. Digamos, existen estos premios y yo estoy muy agradecida con que eso sea así, porque pues primero da visibilidad y segundo pues permite un apoyo económico, pero yo no vivo Sí. de esto. Es imposible como decir me voy a ganar X número de premios para tener un salario fijo, no. Sí, No pasa. Y como profe pues sí puedo tener una ganancia, pero también es ocasional, ¿no? Yo no tengo un puesto fijo, no soy una profesora de planta en ningún lado, que sí es el caso de algunas de mis amigas poetas, y eso me parece muy hermoso, pero pues también es algo difícil de conseguir. Pero bueno, volviendo a cómo me encontré con la profesionalización de la poesía, ya cuando tenía 15 años decidí que iba a estudiar. Primero pensé filosofía y luego me decanté por literatura, con la intención de formarme en escribir, pero cuando llegué a la facultad me dijeron acá no formamos escritores. Y yo Ok. como, oh no, ya pagué el primer semestre. Estoy en el lugar ¿Ahora qué equivocado. hago? Pero me dijeron algo que me pareció muy importante, o que descubrí que era muy importante, y es que ahí formaban buenos lectores. Y para mí uno debe ser un buen lector para poder ser un buen escritor. Un buen Eso es lector cierto. de la escritura de otros y otras, pero también de la vida, como alguien que se fija, que va con detenimiento observando lo que lo rodea, y creo que eso es un entrenamiento que me dio mi otra carrera, que fue arte, que es una carrera que sensibiliza en la observación necesariamente, ¿no? Como si yo voy a ir a un museo a ver un cuadro, pues tengo que realmente detenerme a mirarlo. Y ahí combiné estas dos pasiones, y la poesía que estaba pues debajo de todo me seguía guiando, y me di cuenta que iba ganando herramientas para la escritura. Ok. Yo le quiero hacer una pregunta, Laura, en medio de todo su proceso, y es que hablando, por ejemplo, con algunos poetas, poetisas, algo en común que he encontrado cuando hablo con ellos un poco es esa aventura o ese gran reto de salir un poco del closet poético, lo podríamos llamar así, y es cuando uno decide como abrir su alma, no desnudarla, porque eso yo siento que también es algo clave dentro de la poesía, Sí. pero ahora ya mostrar ese desnudo al público. Para usted, ¿cómo fue ese primer momento? No sé si se da con Pan Piedra, o me imagino que debió haber existido alguna experiencia donde usted decidió salir un poco de ese closet y compartir todo lo que usted escribía. Sí, bueno, yo empecé dando pequeños pasos, que era mostrarle pues a mis amigos, que igual eran grandes lectores porque eran mis compañeros de literatura, entonces no era menor pasarles un poema. Era Para un público mí estricto. era un público estricto. Yo tenía un grupo de escritura con unos amigos en la universidad y ahí fue como un fogueo. Pero la primera vez que sentí que estaba realmente lanzándome al vacío fue en el taller de poesía de Piedad Bonet que tomé cuando estaba estudiando en la universidad. Y Piedad es una persona brillante para mí, Sin como duda. una poeta increíble, y también es una excelente lectora, obviamente, como que se ha formado en saber leer y en saber observar críticamente su poesía y la poesía de quien llega a ella, ¿no? Entonces, pues nosotros como sus estudiantes teníamos el privilegio de ser acompañados en nuestro proceso creativo por ella, y yo dije, bueno, pues esta es una oportunidad invaluable, yo voy a presentar un poema en clase
que todos teníamos que mandar en algún momento, pero yo como para la segunda clase yo ya estaba lista, vamos adelante, Sí, voy a se mandar puede. mi obra maestra. Trin, mandé el poema y ella me dijo como, amiga, Me encantó. no, piénselo ¿No? 2 veces. Ay. Devuélvase, revísese. Usted está muy confiada en que lo que está haciendo lo está haciendo muy bien, pero usted no está pensando, me dijo esto, en la música del poema. Usted está pensando en las ideas, pero usted tiene que escuchar y usted no está escuchando su poema. Se está inventando una música cuando lo lee, pero esa música no está en el poema y el poema es como una partitura. Ok. Y yo quedé fría y llegué a mi casa a llorar. A Claro. decirle, obviamente pues no era porque Piedad hubiese sido mala conmigo, ella estaba siendo pues consecuente con Objetiva. su rol, objetiva, es una profesora, tenía que hacerme un comentario para poder aterrizarme, pero pues yo venía de estar en las nubes y pensar que yo era poeta o que iba a ser poeta y que eso iba a darse fácilmente, como si yo fuera la elegida y tuviera un don para hacer esto. Sí. Pero bueno, hay un gran debate sobre el talento, ¿no? Si uno lo tiene o no lo tiene, si existe el talento o el trabajo arduo. Pero yo sí creo que pase lo que pase, creamos en el talento o no, creamos en el don o no, hay que trabajar, sí o sí. Y eso a veces pesa más que la posibilidad que uno tiene de ser una persona sensible. Si no se cultiva esa sensibilidad, no importa cuánto haya tenido uno de ventaja inicial, se queda corto en la carrera. Laura, y qué pena, me les adelanto ahí, antes de que cambien de tema, ¿cuáles han sido sus grandes referentes dentro de la poesía? Y de pronto estas personas y todos los oyentes que nos están escuchando, que de pronto alguno quiera ser poeta, se pueda de pronto, no sé, le guste alguno o pueda estar ilustrado por algún referente de los que fue para usted para llegar a esto. Bueno, yo en la universidad empecé a leer poetas latinoamericanos modernos que me interesaron mucho, acompañado obviamente de grandes profesores en la universidad, de Piedad por un lado, de Francia Elena Goenaga, que era mi profesora de poesía latinoamericana justamente, y podría decir algunos nombres que me marcaron, como Idea Vilariño, que me pareció una poeta potentísima, que además pues en el momento en que uno está pasando sus tusas Sí. de su adultez temprana, pues acompaña muchísimo porque ella tiene una serie de poemas de desamor preciosos y espectaculares que Necesitamos abrigan, leerlos, sí. mejor Sí. dicho. Si usted está en Tusa y Por nos favor. está escuchando, Exacto, léalo. si usted está en Tusa, léalo con cautela, por favor. No vaya y sea, Con pero- mesura, sí. con mesura, pero sí, increíble. José Watanabe, que es un poeta peruano, que también me gusta muchísimo. Juan Gelman, que es un poeta argentino, que tiene también una poesía mística, una apuesta por recuperar a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa a partir de una relectura contemporánea de sus obras. A mí esos textos me parecieron increíbles y me marcaron y me deslumbraron cuando estaba en la universidad. Sí, Como yo- estos nombres de la poesía latinoamericana me interesan mucho, y ya luego cuando llegué a Estados Unidos, donde hice mi maestría, conocí la obra de Anne Carson, y la Ok. obra de Anne Carson me voló la cabeza. Yo solo quería hacer un comentario a modo como de reflexión, y es que me impresiona, ¿no? Cada vez que uno de pronto escucha una historia de vida, y es que siempre tenemos la necesidad de primero centrarnos en que estamos aprendiendo, ¿no? En un camino de aprendizaje. Yo creo que entre más uno vaya avanzando en la vida, más debe reconocer que estamos aprendiendo, pero por supuesto también tener esos grandes maestros. Y yo creo que Piedad Bonet ha sido una gran maestra, ¿no? En Bogotá. Y ahí está como ese gran significado. Yo cuando se escuchaba justamente Laura, me acordaba el año pasado, por ejemplo, se dio el Festival de Poesía Reverso, Sí, que se dio en la radio, ¿no? Y ahí estuvimos, y es increíble ver cómo está esta mujer, pero yo pensaba,
cuando a un maestro le exige, ¿cierto? Es porque le ve potencial. Sí. Y yo creo que ese potencial está hoy en día reflejado, ¿no? En todo lo que ha logrado Laura. Angie, le voy a tomar la palabra precisamente porque al hablar de profesores, precisamente pues Laura es profesora de escritura creativa y yo quisiera de pronto preguntarle en nombre de esos oyentes que nos están escuchando, que tienen ideas de poesía, ideas de pronto de escritura, de literatura, ¿cuál podría ser ese consejo, no? García Márquez alguna vez decía como que él no anotaba las ideas porque si eran tan buenas tenían que volver a él en algún momento. ¿Cuál sería ese consejo que usted de pronto le daría a los escritores amateur? Equivóquense mucho. Ese sería mi consejo, como no tengan miedo del error, no tengan miedo de sentir que están perdiendo el camino, de sentir que el poema no funciona, de sentir que tienen que sacar algo excelente. No se sientan abrumados si de repente están escribiendo y fallan, se dan cuenta que por ahí no era. Siempre hay algo que se puede rescatar de lo que se está haciendo cuando a uno le apasiona, pero no siempre todo va a funcionar bien de primerazo. Entonces yo siento que se trata de esta frase muy famosa, que si no estoy mal es de Samuel Beckett: fail again, fail better, falla de nuevo, falla mejor. Que creo que es importante que cualquier escritor, no solo un poeta, tenga presente a la hora de escribir y que acompaña, porque si algo tenemos en común es que nos vamos a equivocar, somos seres humanos. Yo le quería preguntar algo, Laura, y es que, bueno, usted nos trae esta gran obra, ¿no? Que es Pan Piedra, pero seguramente ha surgido todavía la inspiración, ¿no? Sigue ahí, y quiero preguntarle eso, como a modo de chismecito, y es que ha venido trabajando usted después de Pan Piedra. ¿Ha tenido algún escrito, tiene algún proyecto en mente que esté, mejor dicho, en este momento a flor de piel? Bueno, tengo que contarles primero que tuve un estancamiento largo donde sentía que me costaba mucho volver a escribir, y yo creo que eso viene justamente del temor, que es lo que les estoy aconsejando que abandonen, porque me lo estoy aconsejando a mí misma también. Un autoconsejo en este momento. Para mí y para ustedes. Sí. Porque en la medida en que uno se exige demasiado, entonces después de ganar un premio, pues uno dice como lo que tengo que hacer después tiene que ser mejor que esto, ¿no? Tengo que superarme. Pero la verdad es que yo quiero en este momento escribir desde el goce, desde el disfrute por la escritura misma y desde una curiosidad constante, que también sería otra de mis recomendaciones. Sean curiosos y curiosas. Investiguen lo que les gusta, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, que estoy escribiendo sobre la enfermedad mental. Entonces, es un tema que a mí me apasiona, y lo que he estado haciendo mucho es leer. He tomado talleres con otros escritores, pensando como en este proyecto y pensando en aristas de este proyecto que tal vez yo no veo. Entonces tomé un taller con un escritor que se llama Harold Muñoz, él es narrador. Entonces era un reto tomar este taller porque pues él ponía unas tareas que estaban más enfocadas hacia lo narrativo, y yo pues hacía ahí, de nuevo todo es muy híbrido, entonces yo hacía mi trampa de escribir un poco en los márgenes sobre los medicamentos, por ejemplo. Esa fue mi exploración en ese taller: cómo funciona un medicamento psiquiátrico en el cuerpo, cómo atraviesa uno esa experiencia físicamente, no solo a través de, pues al tiempo la mente es física, ¿no? Es las neuronas, los neurotransmisores, el cerebro, las conexiones, todo eso ocurre físicamente. Entonces era pensar en la... ¿Cómo se siente? En la sensación que atraviesa un cuerpo que está enfermo, pero no entiende muy bien de qué, porque no lo puede señalar puntualmente y no lo puede curar fácilmente tampoco, ¿no? Sí. Esa es mi escritura de este momento, y hacia allá estoy yendo. Igual estoy escribiendo también poemas sueltos. Me gusta mucho trabajar en diálogo con otros y otras, y por eso me gustan los talleres, así sea que yo los dirija o los tome, porque me mantienen despierta y me mantienen conversando activamente.
Sí, yo hablando de esas experiencias propias con la poesía, yo no escribo poesía, pero tampoco como que antes tenía ese don de escucharla, ¿sí? O no encontraba como el placer, me costaba, digamos, como lectora entender lo que se estaba transmitiendo, pero de un tiempo, digamos, para acá, empecé a decir, bueno, voy a intentar entender, voy a intentar leerlo. Y uno de esos géneros en la poesía que más como que me cautivó fue hablar de la salud mental, porque yo creo que es clave cuando uno se detiene también a admirar esos detalles, ¿no? Y de esas emociones, escribir. Y además que conecta mucho, porque es una realidad que se vive a diario. Yo por último ya quería preguntarle, Laura, y es, ¿cómo usted nos decía? Lo que me criticó en su momento, Piedad, fue como esa rima, ¿no? Esa esa música detrás de su poesía. Hace poco, por ejemplo, estamos escuchando a Joan Manuel Serrat, ¿no? Con sus poemas musicalizados, pero yo sí quiero que usted nos cuente un poco de eso, esa poesía, esa música que usted al final, pues ha logrado encontrar detrás de su obra y dejarnos como esa reflexión a propósito de que es nuestro tema del día. Bueno, pues yo escribo en verso libre, lo cual hace que la música venga de un lugar distinto al de la rima, que es una alternativa perfectamente válida para generar una sonoridad específica y que yo admiro mucho, pero pues soy muy mala logrando. Entonces, hay otra forma de hacer poesía. Sí, hay gente que me parece tremenda, no sé lo que hace la gente en el freestyle, en el rap, me parece brutal. Y yo digo, wow, me encantaría ser esta persona, pero no lo soy. Entonces, lo que encontré, y esto viene de mi formación como artista también, es que la música de un poema puede surgir de otras combinaciones de palabras que armonizan entre ellas de una manera interna. Yo aprendí esto en una clase que se llamaba Arte Sonoro y lo aprendí pensando en que todos los objetos y todo lo que nos rodea suena de una manera y que si uno organiza esos sonidos, que es lo que pasa cuando uno está poniendo en palabras lo que está pensando, organiza no solamente una idea, organiza no solamente una imagen, organiza un sonido, porque eso va a ser vocalizado. Yo creo mucho que ahí se genera una transformación, ¿no? Como en esa reorganización, y uno tiene que entender muy bien cómo funciona cada palabra en relación con la otra, igual que cómo funciona, no sé, ahorita el sonido de los carros que se filtra con el sonido de los vendedores ambulantes, todo eso va generando una sinfonía que, aunque no parece armoniosa en principio, tiene también un código al interior. Y uno lo que hace es como más o menos descubrirlo, y eso es lo que yo creo que uno hace cuando está escribiendo poesía. Entonces no tengo una fórmula para decirte se logra de esta manera, pero sí siento que parte de algo que un artista que amo mucho, que se llama Paulino Oliveiros, denomina la escucha profunda, que yo creo que sí tenía como si un último consejo para los poetas y las poetas que estén acá, es que cierren los ojos y escuchen cómo la gente habla, escuchen cómo la ciudad se expresa, escuchen cómo habla la montaña. Todo está vivo y de esa vida nos apropiamos nosotros. Claro que sí, una clase magistral de poesía el día de hoy sí, para nosotros cierto. Y para todos los oyentes. Laura tiene precisamente publicado Doméstico en el 2021, Pan Piedra, que es su publicación más reciente. Yo quisiera preguntarte muy brevemente, Laura, ¿dónde pueden encontrar las personas esta obra? ¿Dónde pueden seguir, digamos, ese trabajo que estás haciendo? ¿Y cómo pueden de pronto, no sé, contactarse contigo y conocer más de poesía? Claro, el libro que tienes ahí, que es Pan Piedra, lo distribuye La Diligencia Libros. Es un libro que coeditan 2 editoriales que hacen parte de La Diligencia, Cardumen Libros y Luna Libros. Entonces, en cualquier librería independiente se puede conseguir, es fácil, o directamente en la página de La Diligencia se puede conseguir también. Y mi primer libro ya está agotado. Se ha vuelto un tesoro
para mí Súper. tener un par de copias ahí todavía guardadas porque ya no se consigue. Y yo creo que fue un proyecto muy hermoso, pero lo hicimos muy pequeñito porque todos estábamos ensayando, los chicos de la editorial estaban ensayando, era su primer libro, bueno, en fin, como que todo era muy amateur y pues sacamos 400 copias y eso se agotó. En cambio, Panpiedra sigue circulando, llévelo, llévelo. Llévelo, Claro llévelo. que sí. Llévelo. Finalmente, de pronto, redes sociales. Sí, mis redes sociales y por ahí me pueden escribir. Yo a veces me despisto, pero suelo responder mis mensajes. Soy @ojoquevea en Instagram. No tengo Twitter, lo cerré porque me cae mal Elon Musk. No puedo con esto. Pero por Instagram estoy, por Pinterest. No, mejor dicho. Válido. Gracias, Laura, por acompañarnos, de verdad, y por traernos toda esta clase magistral. Yo creo que hoy aprendimos mucho sobre poesía y qué bueno, porque los martes tenemos este espacio, ¿no? Dedicado para hablar de eso, ¿no? De esa escucha profunda, de esa musicalización, pero sobre todo de los pequeños placeres que nos deja la vida cotidiana. Son las 6:42 de la tarde. Estamos al aire en Amantes del Círculo Polar y por supuesto les traemos buena música. ¿Qué tal si nos vamos hablando de esas letras que sí que inspiran? De una canción fresquita, ¿no? Que nos dejó en su momento Pedro Pastor junto a Rupa Trupa. Esto se llama En Braille.